en los últimos meses, por no decir años. Entonces, ¿a qué costo se dice la verdad en Venezuela? Esas son las dictaduras de estos tiempos, las dictaduras del siglo XXI, las que intentan mantener una fachada de cierta, digamos, libertad, pero en el fondo es un control férreo, un control social, económico y político que busca doblegar al ciudadano. Y eso es lo que enfrentamos hoy en Venezuela. Yo te diría, la peor tiranía de nuestra historia no es una dictadura cualquiera, es una dictadura militarista y además con vínculos con el crimen organizado internacional. No es cualquier cosa. María Corina, volviendo al tema del diálogo, y tú decías que era peligrosa la visita de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el expresidente español, sentado en esa misma silla, dijo que la primera persona que lo invita a participar en este proceso de diálogo, a ayudar en el diálogo en nuestro país, fue un dirigente de la oposición, Timoteo Zambrano, dirigente de Un Nuevo Tiempo, de amplia experiencia en el ámbito internacional, integrante además de diferentes procesos con la Internacional Socialista, ha estado muy vinculado a eso. ¿Por qué pensar que el diálogo no puede favorecer el cumplimiento de lo que pauta la Constitución? ¿Por qué pensar que el diálogo solamente se puede beneficiar al gobierno y no la posibilidad de que la oposición obtenga por esa vía lo que se ha planteado? No, que son dos cosas distintas. Un diálogo para la transición a la democracia es lo que el país clama. Un diálogo para la estabilidad de la dictadura es lo que no vamos a aceptar. Y no se trata de dialogar o de hablar. Se trata de lograr acuerdos concretos para poder avanzar en un proceso que, en primer lugar, atienda lo que es hoy la hambre. Venezuela es un país que se levanta con hambre, que vive con hambre y se acuesta con hambre. Venezuela es un país en el cual se nos están muriendo los bebés recién nacidos, en los hospitales de los estados, de todos los estados del país, porque no hay las medicinas esenciales. En Venezuela nuestros niños crecen sin vacunas, sin leche, sin comida y sin educación, porque los padres no los mandan para el colegio, para la escuela, porque no hay comida y así se saltan el desayuno. Tú me dirás si eso no es la urgencia de una sociedad que ya no aguanta más, porque el hambre no espera. Y el gran problema es que quienes hoy pretenden servir de mediadores de este llamado diálogo, son personas que claramente defienden los intereses del régimen y de Maduro. Aquí también en estas últimas horas, el señor Zapatero aquí en Venezuela, quiero decir, dijo, pues ¿qué importa si el revocatorio es este año o el año que viene o cualquier año? ¿Cómo que qué importa? No le importará a él. Pero para los venezolanos es una cuestión de vida, estos son nuestros muertos, Vladimir. De modo que nosotros tenemos el derecho y el deber de acatar lo que fue el mandato del 6 de diciembre. Ni el régimen, ni siquiera la oposición pueden negociar lo que no es negociable. Los principios, la Constitución, los valores y el derecho y el deber acatar lo que fue el mandato del 6 de diciembre, que es un cambio político inmediato en el país. Ahora, María Corina, la MUD, de la cual tú eres integrante, ¿debe sentarse o no con el gobierno a dialogar? Yo estoy de acuerdo, desde luego, un proceso de entendimiento, de encuentro. Los compromisos políticos no necesariamente implican conceder en tus valores y en tus principios, que es lo no negociable. Pero hay que hacerlo desde una posición de fuerza, haciendo valer la fuerza y la enorme mayoría que somos hoy quienes queremos un cambio profundo y urgente en el país. Por ejemplo, lo ocurrido ayer... ¿Qué es una posición de fuerza? ¿Cómo se explica eso? Por ejemplo, lo ocurrido ayer... eso, como decía Miquelena? Bueno, en primer lugar, de lo que respecta al plano institucional, la Asamblea Nacional tiene que hacerse respetar. Ayer la decisión de revocar las decisiones, las designaciones de los magistrados del TSJ, los magistrados Express, y proceder de inmediato a designar a los que sí cumplen con los requisitos y el procedimiento constitucional. Incorporar de inmediato a los diputados del Estado Amazonas, la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, hacerse respetar, pero una posición de fuerza que incluya la movilización ciudadana, la demanda creciente, la desesperación de la gente en contra del hambre. Venezuela es un país que se rebela contra el hambre, las madres, las mujeres. Fíjate, me llama la atención que ha habido situaciones de protesta en el resto del país. Una última cosita, adelante. Muy sensible, y desde luego en condiciones de equilibrio, en términos de las garantías que el régimen tiene que dar para demostrar que esto no es un diálogo estilo 2002 o 2014, que fue un engaño, que se utilizó el término diálogo para desmovilizar la protesta, para desarticular la presión internacional y para darle tiempo al régimen. Ya no hay tiempo, el tiempo se acabó, Vladimir, porque se nos mueren los niños. Cada día que Maduro permanece en el poder ya no se cuenta en horas,
se cuenta en muertos, en venezolanos muertos. Y tenemos el derecho y el imperativo moral de detener esta pesadilla. María Corina, ahora yo he visto que ha habido protestas de tipo social, ¿no? En diferentes lugares del país, eso lo hemos visto a través de diversos medios, ¿no? Pero noto que cuando la oposición convoca movilizaciones ciudadanas, movilizaciones de protesta, pues de protesta ya con carácter político, a excepción de la recolección de firmas, las movilizaciones no son tan grandes, no hay una gran capacidad de convocatoria. ¿A qué se debe eso? ¿O no es así como yo lo digo? Yo creo que hay muchas cosas. En primer lugar, hay un elemento de represión brutal y sobre eso tenemos que hablar, porque además en las últimas horas Maduro y su régimen están dando evidencias y señales de que van a profundizar la represión. Y la gente se quiere cuidar, preservar su vida. Debemos recordar que este ministro de la Defensa fue quien ordenó a través de un decreto que se pueden utilizar armas de guerra en contra de manifestaciones cívicas. La gente tiene muy presente lo que ha sido los abusos y los atropellos utilizando a los órganos de seguridad civiles y militares en contra de inocentes manifestantes. De modo que es natural que un ciudadano busque preservar su vida o la de sus hijos. Pero por otra parte, tú lo que estás viendo, Vladimir, es una Venezuela que se rebela. Lo vimos en Ureña. Yo les digo las guerreras de la frontera. Estas mujeres que sabían que la comida estaba del otro lado, que se les atravesó y les bloqueaba el puente, la Guardia Nacional, armados, y se fueron, cientos de ellas, y dijeron, ya está, no más. Y obligaron a abrir como digo, desmontar esa barrera y llegar hasta el lugar donde sabían que podían encontrar alimentos para su familia. 35.000 personas fueron este fin de semana. Dios mío, si eso no es crisis humanitaria, ¿de qué estamos hablando en Venezuela? Pero fueron también las maestras, las docentes de San José de Guaribe. El fin de semana pasado salieron a protestar, tú lo viste, una manifestación pacífica, reclamando por alimentos para sus hijos, y les respondieron a perdigonazo limpio, Vladimir. Uno hubiese podido pensar que en una Venezuela atemorizada, que ha claudicado, pues esas mujeres se hubieran encerrado en su casa. ¿Qué hicieron? Convocaron una manifestación el martes pasado, que es la más grande que ha habido en la historia de San José de Guaribe. Tenemos que hacer la pausa. Y ya al regreso te cuento cómo ayer también nos rebelamos, porque ahí estaba yo, en la autopista regional del centro. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con María Corina Machado. Ya regresamos. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, ya lo están haciendo. @VladimirALauna_GB, tanto en